Bueno, lo primero es también retomar un poco lo que he ido diciendo sobre este concepto de crisis y excepcionalidad y todos los debates también alrededor de las llegadas vía el Mediterráneo, ¿no? Uno, comentar que las vías irregulares y las vías marítimas, y en especial el Mediterráneo, se han generado frente a la imposibilidad de llegar por vías regulares. Es decir, no es una excepcionalidad o una crisis, o no debería sorprendernos. Las personas migrantes tienen que encontrar canales para migrar y lamentablemente frente al cierre de fronteras de la Unión Europea, es decir, la imposibilidad casi para la totalidad de personas migrantes que tienen una necesidad de salir de su país por distintos motivos, no pueden hacerlo porque necesitan un visado que es casi imposible de lograr. Entonces se crean estas vías irregulares. Más creamos normativas, políticas que limitan, más generamos también vías irregulares, ¿de acuerdo? Entonces no debe sorprendernos, ¿no? Y lo otro es que hay que tener mucho cuidado con esta idea de que es una crisis y estamos en el desborde y que no se puede dar abasto a la Unión Europea, ¿no? Estamos hablando de un territorio de 28 estados, con muchísima capacidad económica y de recibir a personas, ¿no? Que son territorios que siempre han sido atravesados por la migración. ¿Y por qué sabemos que pueden recibir a muchas personas y por qué sabemos que económicamente son muy activos? Solamente mirando las cifras del turismo, por ejemplo, y cómo se genera una llegada de personas masivamente por el turismo, ¿no? Y luego de esto siempre es bueno comparar las cifras que se ven del Mediterráneo. Vemos que hay, por ejemplo, en 2019 hasta ahora, hasta principios del mes, un poquito más de 75.000 llegadas por el mar Mediterráneo, ¿no? Podemos mirar a América Latina, podemos mirar el caso venezolano, por ejemplo, para tener una comparación, pero si queremos buscar otro tipo de comparación, podemos ver a Turquía, al Líbano, países que acogen a una cantidad excepcional de personas refugiadas, ¿no? Turquía estamos hablando de casi 4 millones de personas, ¿de acuerdo? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esta retórica de la crisis y de lo imposible que es para la Unión Europea cuando no es el caso, ¿no? Entonces, frente a un poco lo que se busca hacer es lo que decía antes de intentar resolver estas dificultades generadas por el sistema de Dublín. Un poco un círculo vicioso, de hecho, ¿no? Buscamos resolver lo que nosotros hemos creado, ¿no? Hemos creado una regla que finalmente no podemos cumplir, porque ¿qué pasa? Que las realidades de nuestros países no son las mismas, que las llegadas irregulares obviamente afectan más a estados que otros, por razones geográficas, y tampoco hay esta idea de solidaridad y responsabilidad compartida muy clara, desarrollada, porque cada estado intenta un poco evadir de sus obligaciones, ¿no? Entonces, las medidas que se han adoptado son efectivamente muy temporal, ¿no? Son para 6 meses. Además, hay otro problema que no hemos conversado todavía, que es un poco la idea de que solo se va a proteger o solo se va a aplicar algunos de estos principios de la reubicación rápida, entre otros, para los solicitantes de asilo y no para otros migrantes, ¿no? Entonces ahí también nuevamente hay esta idea de que algunos de las personas que migran merecen poder llegar a nuestro territorio y ser reubicados, y los otros, que son los migrantes, entre comillas, económicos, no merecen y no van a tener esta posibilidad y de hecho van a ser retornados, ¿de acuerdo? Entonces, eso es un problema porque hoy en día sabemos que las causas detrás de la migración son complejas y es muy difícil identificar una única causa, identificar o diferenciar entre lo que sería un migrante económico y lo que sería un solicitante de asilo. Entonces, hay como una serie de problemas frente a estos acuerdos, porque además se plantea que estas reubicaciones rápidas solo se harían en caso que haya una presión migratoria desproporcionada y no se define tampoco a partir de cuándo. Entonces, realmente lo que se puede ver es que no hay una posición y acuerdos claros sobre la temática, ¿no? Otro ejemplo también que pasó justamente
el día de ayer es que hay otro problema también frente a todo este tema de la migración, las llegadas y los canales irregulares, es que los estados están ahora también persiguiendo a las personas que ayudan de manera voluntaria a personas migrantes, ¿no? Lo que se ha llamado el delito de solidaridad, es decir, personas corrientes comunes que deciden ayudar a las personas migrantes a pasar de un país a otro, los apoyan con comidas, etcétera, etcétera, y estas personas se encuentran sometidos muchas veces a procesos penales por un delito que se ha llamado el delito de solidaridad, permitido por una directiva de la Unión Europea, la 2002-90, y justamente en el Parlamento Europeo se ha planteado su modificación y por 2 votos no ha sido aprobado esta modificación que permitiría, en fin, poner fin a este delito de solidaridad en el continente europeo. Entonces, hay muchísimos retos y también hay que mirar las cosas en perspectiva y ver que en realidad la Unión Europea sí puede hacer frente a la migración que le llega, porque en realidad le llega alrededor del mundo una parte muy pequeña. La mayor parte, reitero, de las personas que buscan protección internacional se quedan en países vecinos o en países cercanos a los suyos. Los que pueden llegar al territorio europeo, a la Unión Europea, al espacio Schengen, tienen que optar ahora, mucho más que antes, a las vías irregulares. Y lo último que quería comentar también sobre esto es que hay también que mirar un poco cómo son estas rutas irregulares y cómo los países también tienen posturas diferentes según dónde se encuentran en el mapa, ¿no? Hay como el Mediterráneo oriental, el occidental y la ruta, digamos, de la cual más se ha hablado, pero que no lleva a la más, digamos, donde hay menos llegada, que es el Mediterráneo central, donde las personas salen de Libia y llegan a Italia, pero en realidad hay más llegadas a Grecia que en este Mediterráneo central. Entonces, lo que vemos es que también las respuestas se dan en algunos aspectos que son más políticamente sensibles, delicados, etcétera, 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 o visibles, pero también hay otras rutas y hay otros escenarios que hay que estar mirando y viendo entre estos estados, ¿no? Entonces, estamos hablando finalmente de territorios distintos, geografías distintas y un sistema de asilo que, lejos de ser común, es más bien ha demostrado que es muy distinto, que las tasas, además de reconocimiento según un país y según la nacionalidad, son muy distintos. Entonces ahí lo que vemos frente a esto, y con eso termino, es que las personas también que deciden migrar tienen estrategias frente a estas medidas. Eso es algo también que nunca hay que perder de vista, ¿no? Miramos mucho el punto de vista de los estados y cómo deben, la responsabilidad, etc., pero nos olvidamos que detrás hay personas, y estas personas tienen que buscar las vías para llegar. Entonces lo primero es, en efecto, usar estas vías irregulares. Muchas veces la única posibilidad para llegar es contratar a un traficante o una persona a la cual pago y me va a llevar desde mi lugar de origen a una parte y luego otro y luego otro. Es muchas veces la única vía porque no conocen las rutas y necesitan a alguien que les dé esto. Y luego de esto, cuando llego al territorio europeo, también tengo estrategias para llegar al territorio donde yo deseo ir, ¿no? Entonces hay estrategias también de resistencia frente a este sistema que básicamente buscan nuevamente impedir que lleguen. Cuando yo llegue como migrante voy a buscar también poder llegar al territorio y voy a buscar, obviamente, llegar al territorio donde yo tengo más posibilidades de o bien reunirme con mi familia o bien trabajar y también obtener o bien el reconocimiento de una condición de refugiado o algún tipo de estatus que sabemos que en la Unión Europea hoy en día es casi imposible. Por eso las personas optan por solicitar el asilo e intentar poder así obtener también una regularización, ¿no? Entonces es un panorama realmente complejo, pero creo que no hay que perder de vista también que detrás son personas y que buscan también estrategias para sobrevivir frente a su proceso migratorio y frente a fronteras totalmente cerradas.